Si abres el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y buscas la cifra oficial de la deuda nacional, verás un número que desafía toda lógica. 38 billones de dólares. No 38.000 millones. 38 billones. Es una cifra tan grande que el cerebro humano no puede procesarla de manera intuitiva. Si intentaras contar hasta 38 billones a razón de un número por segundo, tardarías más de 1.000.000 de años. Pero aquí está el verdadero misterio. Ese número, esa montaña de deuda que crece cada segundo, no está siendo pagada. Tampoco está siendo ignorada. Está siendo borrada. Silenciosamente, sistemáticamente, y sin que nadie vote por ello. Durante décadas, políticos y economistas nos dijeron que la deuda no importaba, que era solo contabilidad interna, que mientras la economía creciera, podíamos seguir endeudándonos sin límite. Nos vendieron la idea de que un gobierno no es como una familia, que las reglas normales del dinero no se aplican cuando controlas la moneda de reserva mundial. Pero en algún momento, entre 2020 y 2024, algo cambió. La deuda dejó de ser un número abstracto. Se convirtió en una fuerza que devora el presupuesto del país más poderoso del mundo. Y la solución que se está aplicando no aparece en ningún discurso presidencial. No fue debatida en el Congreso. No salió en los titulares. Es una operación financiera masiva, ejecutada a plena vista, pero invisible para casi todos. Lo que está ocurriendo no es un plan de rescate, es un plan de transferencia, un mecanismo diseñado para que la deuda desaparezca sin que el gobierno deje de pagar un solo dólar. La pregunta no es si están eliminando la deuda, la pregunta es, ¿quién está pagando por ello? Para entender cómo se borra una deuda de 38 billones de dólares sin declarar bancarrota ni subir impuestos, primero debemos entender qué es realmente esa deuda y por qué su tamaño actual representa un punto de quiebre histórico. La deuda nacional de Estados Unidos no es un préstamo bancario. Es una acumulación de bonos del Tesoro emitidos a lo largo de décadas. Cada vez que el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, emite bonos. Esos bonos son comprados por bancos, fondos de pensiones, gobiernos extranjeros y ciudadanos comunes. A cambio, el gobierno promete devolver el dinero con intereses en una fecha futura. Durante la mayor parte del siglo XX, este sistema funcionó porque la deuda crecía más lentamente que la economía. La relación deuda-producto interno bruto se mantenía estable. Pero desde la crisis financiera de 2008, esa relación se rompió. El gobierno comenzó a gastar cantidades masivas para rescatar bancos, estimular la economía y financiar guerras. La deuda se disparó. Y luego llegó la pandemia. En 2020, el gobierno de Estados Unidos gastó más de 6 billones de dólares en un solo año. Cheques de estímulo, préstamos a empresas, subsidios de desempleo, todo financiado con deuda. La cifra total pasó de 22 billones en 2019 a más de 38 billones en 2024. Eso es un aumento de más del 70% en 5 años. Pero el verdadero problema no es el tamaño de la deuda, es el costo de mantenerla. Cada bono emitido por el gobierno paga un interés. Cuando las tasas de interés eran cercanas a cero, como ocurrió entre 2008 y 2022, el gobierno podía endeudarse casi gratis. Pero cuando la inflación regresó y la Reserva Federal subió las tasas para combatirla, el costo de la deuda explotó. Hoy, el gobierno de Estados Unidos paga más de $1 billón al año solo en intereses. Eso es más que el presupuesto de defensa, más que el gasto en educación, más que Medicaid. El pago de intereses se ha convertido en el gasto más grande del gobierno federal después de la Seguridad Social y Medicare. Y aquí está el problema estructural. La mayor parte del gasto del gobierno es obligatorio. No puede ser recortado sin cambiar la ley.
la Seguridad Social y Medicare están protegidos políticamente. Nadie puede tocarlos sin cometer suicidio electoral. Eso significa que para pagar los intereses de la deuda vieja, el gobierno tiene que emitir deuda nueva. Está usando una tarjeta de crédito para pagar el saldo mínimo de otra tarjeta de crédito. Esto crea un ciclo de retroalimentación. Más deuda genera más intereses. Más intereses requieren más deuda. Es una espiral matemática que no tiene salida convencional. Entonces, ¿qué hace un gobierno cuando no puede pagar su deuda? ¿No puede recortar gastos y no puede subir impuestos lo suficiente? Históricamente, solo existen tres opciones. La primera opción es la austeridad. El gobierno sube impuestos drásticamente y recorta el gasto hasta equilibrar el presupuesto. Esto es lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el Reino Unido en los años 50. Pero en Estados Unidos, esta opción es políticamente imposible. Para equilibrar el presupuesto hoy, el gobierno tendría que duplicar los impuestos o eliminar programas enteros. Cualquier político que proponga recortar los cheques de la Seguridad Social en un 30% sería destruido en las urnas. Cualquier presidente que proponga una tasa impositiva del 70% perdería en una avalancha. La economía estadounidense está adicta al gasto público. Cortar el suministro provocaría una depresión instantánea. Así que la austeridad está fuera de la mesa. La segunda opción es el default. El gobierno simplemente declara que no va a pagar. Esto es lo que hizo Argentina en 2001. Lo que hizo Rusia en 1998. Pero para Estados Unidos, el emisor de la moneda de reserva mundial, esto sería el fin del sistema financiero global. Todos los bancos, todos los fondos de DSM, pensiones, todos los contratos comerciales del mundo están construidos sobre la premisa de que los bonos del Tesoro estadounidense son libres de riesgo. Si Estados Unidos declara un default, el sistema bancario global colapsa de la noche a la mañana. El comercio se detiene. Las tarjetas de crédito dejan de funcionar. Sería un apocalipsis financiero. Así que el default explícito también está fuera de la mesa. Eso deja solo una opción. La tercera opción, la que han elegido todos los imperios en la historia cuando se enfrentan a una deuda impagable. Roma, Weimar, Gran Bretaña después de la guerra. Todos hicieron lo mismo. No rechazas pagar la deuda, pagas cada centavo, pero lo pagas en una moneda que vale mucho menos que cuando pediste prestado. Imprimes la diferencia. Esto no es una teoría conspirativa. Es la política oficial, aunque no declarada, del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. El proceso tiene un nombre técnico: represión financiera. Es una estrategia diseñada para transferir riqueza de los ahorradores al Estado. El objetivo es mantener la tasa de interés de la deuda por debajo de la tasa de inflación. Hagamos los números. Si el gobierno debe 30 billones de dólares y la inflación es del 5%, el valor real de esa deuda se reduce en un 5% cada año. En términos de poder adquisitivo, el gobierno acaba de borrar $1,5 billones de dólares de deuda en un solo año sin subir un solo impuesto ni recortar un solo programa. Los tenedores de bonos reciben su dinero de vuelta. Pero ese dinero compra menos comida, menos vivienda, menos gasolina. La deuda desaparece. Pero tu capacidad de compra también. Este proceso no es nuevo. Estados Unidos ya lo hizo una vez. Después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda estadounidense alcanzó el 119% del Producto Interno Bruto. El gobierno no la pagó con impuestos. No hizo default.
la licuó a través de tasas de interés reales negativas. Durante una década, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en 2,5%, mientras la inflación promediaba más del 6%. Cada año, los tenedores de bonos perdían 3,5% de su poder adquisitivo. Fue una transferencia deliberada de riqueza de los ahorradores al Estado. Hoy, esa estrategia ha vuelto. Pero esta vez, ha sido mejorada con herramientas modernas diseñadas para asegurar que no notes el robo hasta que sea demasiado tarde. La primera herramienta es el comprador cautivo. En un mercado libre, si un gobierno tiene 38 billones de dólares de deuda y gasta de manera irresponsable, los inversionistas exigirían una tasa de interés más alta para prestarle dinero. Dirían, eres un prestatario riesgoso. Págame el 10%. Pero el gobierno de Estados Unidos no puede pagar el 10%. Así que manipula el mercado creando una audiencia cautiva. A través de una red compleja de regulaciones bancarias como Basilea III y la ley Dodd-Frank, el gobierno obliga a los bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones a mantener bonos del Tesoro estadounidense. Los reguladores designan los bonos del Tesoro como activos líquidos de alta calidad. Los bancos están legalmente obligados a mantener estos activos para satisfacer sus ratios de cobertura de liquidez. No importa si los bonos pagan 0,1%. No importa si están perdiendo valor. Los bancos deben comprarlos para seguir operando. Esto crea demanda artificial. Obliga al sistema financiero a prestarle dinero al gobierno a tasas suprimidas, independientemente del riesgo. Tu fondo de pensiones no está comprando deuda gubernamental porque sea una buena inversión. La está comprando porque es ilegal no hacerlo. Esta es la primera capa de la trampa. El gobierno ha convertido al sistema financiero en su propio prestamista forzado. Pero eso solo resuelve parte del problema. Porque incluso si puedes obligar a los bancos a comprar tu deuda, todavía tienes que pagarles intereses. Y si la inflación es alta, esos intereses se vuelven insostenibles. Entonces necesitas la segunda herramienta. La segunda herramienta es la brújula rota. La manipulación del índice de precios al consumidor. Si quieres pagarle menos a la gente, pero prometiste pagarles según la inflación, la solución más fácil es redefinir la inflación. Los pagos de la Seguridad Social y los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación están vinculados al índice de precios al consumidor, conocido como IPC. Si el IPC es del 10%, el gobierno tiene que pagar un 10% más. Así que el gobierno tiene un incentivo de miles de millones de dólares para mantener el IPC bajo. Desde los años 80, la metodología para calcular el IPC ha sido reescrita silenciosamente para suprimir el número oficial. Introdujeron el sesgo de sustitución. La lógica es, si el precio del filete sube, no comprarás filete, comprarás hamburguesa. Por lo tanto, tu costo de vida no ha subido tanto como sugiere el precio del filete. El IPC rastrea la hamburguesa, ignorando efectivamente el hecho de que tu nivel de vida ha caído. Introdujeron ajustes hedónicos. Si un auto nuevo cuesta $5,000 más que el modelo anterior, pero tiene mejores características de seguridad, el gobierno argumenta que el precio no subió realmente. El aumento de precio se ajusta hacia abajo porque la calidad es mayor. Estos trucos estadísticos le ahorran al gobierno miles de millones de dólares. Si usáramos la metodología de 1980 hoy, la inflación sería consistentemente el doble del número oficial. El gobierno te está mintiendo sobre el costo de tu propia supervivencia para salvar su presupuesto. Pero incluso con compradores cautivos y un IPC manipulado, el gobierno todavía enfrenta un problema. ¿Qué pasa si los inversionistas extranjeros dejan de comprar bonos estadounidenses? ¿Qué pasa si China, Japón
y Arabia Saudita deciden que ya no quieren financiar el déficit estadounidense. Ahí es donde entra la tercera herramienta. La tercera herramienta es la dominancia fiscal. La captura total del Banco Central. Históricamente, la Reserva Federal era independiente. Su trabajo era proteger el dólar. Bajo la dominancia fiscal, la Reserva Federal pierde su independencia. Su trabajo principal se convierte en mantener solvente al tesoro. Cuando las naciones extranjeras como China o Japón dejan de comprar deuda estadounidense, lo cual ya han comenzado a hacer, la Reserva Federal interviene como comprador de último recurso. Imprime dinero para comprar los bonos que nadie más quiere. Esto es la flexibilización cuantitativa. Al comprar la deuda, la Reserva Federal suprime artificialmente el rendimiento. Esto mantiene la factura de intereses del gobierno asequible, pero inunda la economía con nuevos dólares. El resultado es que el mercado de valores sube, los bienes raíces suben, el precio de los activos se desconecta de la realidad. Esto es la burbuja de todo. Crea la ilusión de riqueza. Tu cuenta de retiro se ve más alta. El valor de tu casa se ve más alto. Pero es un espejismo monetario. Tienes más dólares, pero esos dólares compran menos de lo que compraban hace 10 años. El gobierno está pagando su deuda, diluyendo tu parte del pastel. Este es el mecanismo central de la gran transferencia de riqueza. No es un robo violento. Es un robo silencioso. Y está ocurriendo en este momento. Pero este proceso no está golpeando a todos por igual. De hecho, es el motor principal de la creciente desigualdad que está desgarrando a Estados Unidos. Para entender por qué, tenemos que revisar a un economista francés del siglo XVIII llamado Richard Cantillon. Él observó un fenómeno que ahora se conoce como el efecto Cantillon. Se dio cuenta de que donde entra el dinero nuevo en la economía, importa. Cuando la Reserva Federal imprime $1 billón, no lo dejan caer desde helicópteros sobre Iowa. No envían un cheque a cada ciudadano. Lo inyectan en el sector financiero. Compran bonos de Goldman Sachs, JP Morgan y BlackRock. Estas instituciones obtienen el dinero nuevo primero. Lo obtienen a interés cero. Usan este efectivo gratis para comprar activos, acciones, bienes raíces, empresas tecnológicas. Para cuando este dinero nuevo se filtra hacia el trabajador promedio, en forma de salarios, los precios ya han subido. Los ricos obtienen el dinero antes de la inflación. Los pobres obtienen el dinero después de la inflación. Esta es la razón por la cual, desde 2008, hemos visto una economía en forma de K. La clase propietaria de activos, el 10% superior, ha visto explotar su riqueza porque la Reserva Federal está inflando el valor de sus acciones y casas. La clase asalariada, el 90% inferior, ha visto colapsar su ciento inferior. Ha visto colapsar su poder adquisitivo porque sus salarios no pueden seguir el ritmo del precio del alquiler y los alimentos. La deuda nacional está siendo efectivamente pagada mediante la liquidación de la clase media estadounidense. Y aquí está la parte más oscura de todo esto. Este no es un efecto secundario no deseado. Es el diseño del sistema. El gobierno necesita inflación para borrar la deuda. Pero no puede permitirse una inflación tan alta que cause pánico social. Entonces ejecuta la inflación a través del sistema financiero primero. Esto mantiene a Wall Street feliz. Mantiene a los donantes políticos felices. Mantiene las cifras del mercado de valores altas, lo que hace que los votantes piensen que la economía está bien. Pero en el suelo, en las tiendas de comestibles, en las gasolineras, en los mercados de alquiler, la realidad es completamente diferente. El ciudadano promedio ve que su dinero compra menos cada año. Ve que su alquiler sube más rápido que su salario.
ve que el precio de un auto usado se ha duplicado. Pero cuando mira las noticias, le dicen que la inflación es solo del 3%, que la economía está bien, que debería estar agradecido. Esta desconexión entre la realidad vivida y la narrativa oficial está creando una crisis de confianza. La gente sabe que algo está mal, pero no puede identificar exactamente qué. No tiene el lenguaje técnico para describir la represión financiera o la dominancia fiscal. Entonces culpa a los inmigrantes, culpa a los políticos, culpa a las corporaciones. Y todos esos factores pueden ser parte del problema. Pero la causa raíz es monetaria. Es la devaluación silenciosa de la moneda para pagar una deuda impagable. Este dinámico está forzando un cambio fundamental en cómo debemos pensar sobre el ahorro. Durante los últimos 40 años, el consejo estándar era: trabaja duro, ahorra el 10% de tus ingresos, ponlo en un banco y compra bonos del gobierno. Esta era la cartera 60-40. Fue diseñada para un mundo donde el dinero mantenía su valor. En un mundo de dominancia fiscal, este consejo es suicidio financiero. Si ahorras en efectivo, tienes garantizado perder. Si compras bonos del gobierno, tienes garantizado perder poder adquisitivo. Estamos entrando en una era de especulación forzada. Para simplemente preservar tu riqueza, te ves obligado a asumir riesgos. Tienes que comprar acciones, bienes raíces o criptomonedas solo para superar la devaluación de la moneda. El gobierno ha convertido toda la economía en un casino donde debes apostar para sobrevivir, porque la opción segura, ahorrar, está siendo deliberadamente destruida. Esto tiene consecuencias sociales profundas. Una sociedad donde no puedes ahorrar es una sociedad donde no puedes planificar. No puedes ahorrar para la jubilación. No puedes ahorrar para la educación de tus hijos. No puedes construir riqueza generacional. Estás atrapado en un ciclo perpetuo de vivir de cheque en cheque, incluso si ganas un salario de clase media. El sueño americano de ahorrar tu camino hacia la prosperidad está muerto. Ahora estamos en el juego de la supervivencia de activos. Y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está jugando. Pero hay otro nivel en esta operación. Uno que aún no ha sido completamente desplegado. Es la herramienta final en el arsenal del gobierno. Y está siendo construida en este momento en los sótanos de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Es la moneda digital del Banco Central, conocida como CBDC por sus siglas en inglés. Ahora mismo, la capacidad del gobierno para manipular la economía está limitada por el efectivo físico. Si la Reserva Federal establece tasas de interés negativas del 5% para borrar la deuda más rápido, simplemente sacarías tu efectivo del banco y lo esconderías debajo del colchón para evitar la penalización. El efectivo físico es el último control sobre el poder del gobierno. Te permite salir del sistema bancario. Una CBDC elimina esa salida. Si el dólar se vuelve puramente digital, la Reserva Federal obtiene control total. Pueden implementar tasas de interés negativas instantáneamente. Pueden deducir el 1% de tu saldo cada mes para obligarte a gastar. Pueden implementar fechas de vencimiento en el dinero, diciéndote que tu cheque de estímulo debe gastarse dentro de 30 días o desaparece. Esto no es ciencia ficción. Ya se está probando en China con el yuan digital. El dólar digital es la solución definitiva a la crisis de la deuda. Le da al Estado el poder de microgestionar la velocidad del dinero y confiscar riqueza con unas pocas líneas de código. La transición a una sociedad sin efectivo no se trata de conveniencia. Se trata de control. Se trata de asegurar que no haya válvula de escape cuando la gran transferencia de riqueza se acelere. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo,
En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos establecido que el gobierno no puede pagar la deuda mediante austeridad. No puede hacer default sin destruir el sistema financiero global. Y no puede simplemente ignorar el problema porque el costo de los intereses está consumiendo el presupuesto. La única opción restante es la inflación. Pero no una inflación descontrolada al estilo de Weimar que cause pánico, sino una inflación controlada, persistente y negada oficialmente que se ejecute durante una década o más. El objetivo es ejecutar la inflación entre el 4 y el 6% anual, mientras se mantienen las tasas de interés entre el 2 y el 4%. Esto crea una tasa real negativa. Cada año, el valor real de la deuda se reduce. Después de 10 años de inflación del 5%, el valor de 38 billones de dólares se ha reducido a la mitad en términos de poder adquisitivo. El gobierno habrá borrado 19 billones de dólares de deuda sin aprobar una sola ley. Pero eso significa que tu dinero también se ha reducido a la mitad. Tus ahorros, tu pensión, tu salario si no ha aumentado al ritmo de la inflación real. Esta es la gran apuesta. El gobierno está apostando a que puede inflar la deuda más rápido de lo que el mercado puede entrar en pánico. Es un acto de equilibrio peligroso. Si imprimen demasiado lento, la deuda los aplasta. Si imprimen demasiado rápido, desencadenan hiperinflación. Están tratando de enhebrar la aguja. Y hay señales de que ya están en el proceso. Mira los datos de inflación desde 2020. La narrativa oficial es que la inflación fue transitoria, causada por interrupciones en la cadena de suministro, causada por la guerra en Ucrania, causada por la codicia corporativa. Todo menos la causa real, la impresión masiva de dinero. Entre 2020 y 2022, la Reserva Federal expandió su balance en más de 5 billones de dólares. Inyectó más dinero en la economía en 2 años que en toda la década anterior. Y luego actuaron sorprendidos cuando los precios subieron. Pero aquí está la parte clave. Cuando la inflación llegó al 9% en 2022, la Reserva Federal subió las tasas de interés. Pero no las subió lo suficiente. En los años 80, cuando la inflación alcanzó niveles similares, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, subió las tasas por encima del 20%. Mató la inflación, pero también causó una recesión brutal. Hoy, la Reserva Federal subió las tasas solo al 5.5%. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse ir más alto. Si las tasas de interés fueran del 10%, el pago de intereses sobre 38 billones de dólares sería de 3.8 billones de dólares al año. Eso es más que los ingresos fiscales totales del país. El gobierno colapsaría. Entonces la Reserva Federal está atrapada. No puede subir las tasas lo suficiente para matar la inflación sin matar al gobierno. Está forzada a tolerar una inflación más alta. Está forzada a mantener las tasas más bajas de lo que deberían estar. Está forzada a convertirse en un facilitador del gasto del tesoro. La independencia del Banco Central está muriendo. Estamos entrando en una era donde la impresora de dinero está permanentemente fusionada con el presupuesto del gobierno. Esta es la crisis oculta. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. No hay vuelta atrás. El sistema ha cruzado un umbral. La deuda es demasiado grande. Los compromisos políticos son demasiado rígidos. La demografía es demasiado desfavorable. Estados Unidos tiene una población que envejece. Cada año, más personas se jubilan
y comienzan a cobrar la seguridad social y Medicare. Menos personas están trabajando y pagando impuestos. Esto significa que el déficit solo puede empeorar. Incluso si el gobierno dejara de gastar en todo lo demás, defensa, educación, infraestructura, los pagos obligatorios de la seguridad social y Medicare, más los intereses de la deuda, consumirían todos los ingresos fiscales para mediados de los años 2030. Esto se llama el precipicio fiscal. Y no hay solución política para ello. Cualquier político que proponga recortar beneficios pierde su trabajo. Cualquier político que proponga duplicar los impuestos pierde su trabajo. Entonces, en cambio, todos fingen que el problema no existe. Ambos partidos, republicanos y demócratas. Ambos han aceptado tácitamente que la única solución es la inflación. La única diferencia es que los republicanos quieren inflar a través de recortes de impuestos y gasto militar. Los demócratas quieren inflar a través de programas sociales y gasto en infraestructura. Pero ambos están de acuerdo en que la impresora debe seguir funcionando. Este es el consenso bipartidista real. No sobre política exterior. No sobre inmigración. Sino sobre la necesidad de devaluar la moneda para mantener el sistema funcionando. Y nadie te lo dice directamente, porque si lo hicieran, perderías la fe en el dólar. Y si pierdes la fe en el dólar, todo el sistema colapsa. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que estás viviendo a través de una de las mayores transferencias de riqueza en la historia humana. Y está sucediendo tan lentamente que la mayoría de la gente no se da cuenta. Significa que las reglas del dinero han cambiado. Las viejas reglas eran: trabaja duro, ahorra, jubílate cómodamente. Las nuevas reglas son: trabaja duro, especula, espera que tus activos suban más rápido que la inflación. Las viejas reglas recompensaban la prudencia. Las nuevas reglas recompensan el riesgo. Las viejas reglas construían estabilidad. Las nuevas reglas construyen burbujas. Y cuando esas burbujas estallan, el gobierno simplemente imprime más dinero para inflarlas de nuevo. Este es el ciclo en el que estamos atrapados. Y la única forma de salir es poseer activos que el gobierno no puede imprimir. Bienes raíces en ubicaciones escasas. Oro. Bitcoin. Acciones de empresas rentables con poder de fijación de precios. Activos que mantienen su valor en términos reales incluso cuando la moneda colapsa. Pero incluso eso no es una solución perfecta. Porque si suficientes personas se mueven hacia esos activos, el gobierno puede simplemente cambiar las reglas. Pueden imponer controles de capital. Pueden prohibir la propiedad de oro como lo hicieron en 1933. Pueden gravar las ganancias de capital al 90%. Pueden implementar impuestos sobre la riqueza. Cuando un gobierno está desesperado, no hay límite para lo que hará. Y la historia de Estados Unidos muestra que cuando el gobierno necesita dinero, encuentra una manera de tomarlo. En 1933, Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Criminalizó la propiedad de oro. Obligó a todos los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro al gobierno a cambio de papel moneda. La penalización por negarse era 10 años de prisión. Esta no fue una medida de emergencia temporal. El oro permaneció ilegal para los ciudadanos estadounidenses durante más de 40 años, hasta 1974. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque el oro era la única forma en que los ciudadanos podían protegerse de la devaluación de la moneda. Al confiscar el oro, el gobierno eliminó la válvula de escape. Luego devaluó el dólar en un 40% de la noche a la mañana. Todos los que habían entregado su oro perdieron casi la mitad de su riqueza en términos reales. Hoy, el precedente legal de esa orden ejecutiva sigue en pie.
El presidente de Estados Unidos tiene la autoridad estatutaria para confiscar activos durante una emergencia nacional. Y hemos estado en un estado de emergencia nacional continuo desde 2001. Eso significa que bajo la ley actual, el presidente podría emitir una orden ejecutiva confiscando Bitcoin, o congelando cuentas de corretaje, o nacionalizando fondos de pensiones. Todo lo que se necesita es declarar una crisis financiera, una crisis de seguridad nacional, una crisis climática. El marco legal ya está en su lugar. Esto no es paranoia, es historia. Y la historia muestra que los gobiernos desesperados hacen cosas desesperadas, especialmente cuando la alternativa es el colapso. Entonces, ¿qué viene después? Si seguimos la trayectoria actual, veremos un periodo prolongado de inflación moderada pero persistente. El gobierno continuará gastando más de lo que recauda. La Reserva Federal continuará comprando deuda cuando nadie más lo haga. Las tasas de interés se mantendrán artificialmente bajas en relación con la inflación real. Y cada año, el valor de tus ahorros se erosionará un poco más. Esto no será un colapso dramático. Será una decadencia lenta, un empobrecimiento gradual de la clase media, una transferencia constante de riqueza de los ahorradores a los deudores, de los trabajadores a los propietarios de activos, de la periferia al centro. Y el gobierno continuará negándolo. Continuarán diciéndote que la inflación es temporal, que es causada por factores externos, que están haciendo todo lo posible para protegerte. Mientras tanto, el número en el reloj de la deuda seguirá girando. 40 billones, 50 billones, 60 billones. Pero nadie entrará en pánico, porque el número se ha vuelto tan grande que ha perdido todo significado. Es como la distancia a una estrella. Puedes leer la cifra, pero no puedes comprenderla emocionalmente. Y esa es exactamente la razón por la cual el sistema puede continuar. Porque la crisis es demasiado grande para ser entendida, demasiado lenta para ser sentida de una sola vez, demasiado técnica para ser explicada en un titular. Es la crisis perfecta para un gobierno que necesita tiempo. Tiempo para inflar. Tiempo para transferir. Tiempo para hacer desaparecer 38 billones de dólares sin que nadie vote por ello. Pero hay grietas en el sistema. Señales de que el plan podría no funcionar tan suavemente como esperan. La primera grieta es la desdolarización. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial. Cada país necesitaba dólares para comprar petróleo, para comerciar internacionalmente, para almacenar valor. Esto le dio a Estados Unidos un privilegio exorbitante. Podía imprimir dinero y exportar la inflación al resto del mundo. Pero ese privilegio está siendo cuestionado. China y Rusia están comerciando en sus propias monedas. Arabia Saudita está considerando vender petróleo en yuanes. Los países del BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos que evitan el dólar. Cada vez que un país deja de usar dólares, esos dólares regresan a Estados Unidos. Y cuando regresan, causan inflación doméstica. Es como un boomerang monetario. Durante décadas, Estados Unidos exportó billones de dólares al mundo. Si esos dólares regresan, la inflación en Estados Unidos podría explotar. Este es el riesgo existencial del plan. Si el mundo pierde la fe en el dólar antes de que el gobierno pueda inflar la deuda, el sistema colapsa. No habrá compradores para los bonos del Tesoro. Las tasas de interés se dispararán. El gobierno enfrentará una crisis de financiamiento. Y entonces las únicas opciones serán la hiperinflación o el default. Ambas son catastróficas. La segunda grieta es la desigualdad. Como hemos discutido, la inflación está golpeando más duro a la clase trabajadora que a la clase propietaria de activos. Esto está creando tensión social. Puedes verlo en las elecciones.
Puedes verlo en las protestas. Puedes verlo en el colapso de la confianza en las instituciones. La gente siente que el sistema está amañado. Y tienen razón. El sistema está amañado. Está diseñado para transferir riqueza hacia arriba mientras se mantiene la ilusión de prosperidad. Pero las ilusiones no duran para siempre. En algún momento, suficientes personas se dan cuenta. Y cuando lo hacen, exigen cambio. Ese cambio puede venir en forma de populismo. Puede venir en forma de controles de precios. Puede venir en forma de nacionalización. Puede venir en forma de revolución. La historia muestra que las sociedades no toleran la desigualdad, extrema indefinidamente. Eventualmente algo se rompe. Y cuando se rompe, los resultados son impredecibles. El gobierno está apostando a que puede mantener la ilusión el tiempo suficiente para inflar la deuda. Pero cada año que pasa, la apuesta se vuelve más arriesgada. La tercera grieta es tecnológica. Bitcoin y las criptomonedas representan algo que nunca antes había existido. Dinero que no puede ser controlado por un gobierno. Durante toda la historia humana, el dinero ha sido emitido y controlado por el Estado. Oro acuñado por el rey. Papel moneda impreso por el Banco Central. Pero Bitcoin es diferente. Es escaso por diseño. No puede ser inflado. No puede ser confiscado fácilmente. No puede ser censurado. Esto representa una amenaza existencial para el modelo de represión financiera. Si suficientes personas mueven su riqueza a Bitcoin, el gobierno pierde su capacidad de inflar la deuda. Pierde su capacidad de financiar el déficit. Pierde su control sobre el sistema monetario. Por eso los gobiernos de todo el mundo están tratando desesperadamente de regular, controlar o prohibir las criptomonedas. No porque les preocupe el lavado de dinero o el crimen, sino porque les preocupa perder el monopolio sobre el dinero. El dinero es poder, y el poder no se rinde voluntariamente. Entonces veremos una batalla en los próximos años. Una batalla entre el dinero estatal y el dinero descentralizado, entre el control y la libertad, entre la inflación y la escasez. El resultado de esa batalla determinará no solo el futuro del dinero, sino el futuro del poder político. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Entonces, ¿qué debe hacer un ciudadano común en este entorno? La respuesta no es simple porque depende de tu situación individual, pero hay principios generales que se aplican. Primero, entiende que el efectivo es basura. Si tienes ahorros significativos en una cuenta bancaria, ganando 2%, mientras la inflación real es 6%, estás perdiendo 4% al año. Eso es una confiscación silenciosa. El efectivo es útil para gastos a corto plazo y emergencias, pero no es una reserva de valor a largo plazo. Segundo, posee activos reales, cosas que tienen valor intrínseco y no pueden ser impresas. Bienes raíces en ubicaciones con oferta limitada. Acciones de empresas con ventajas competitivas duraderas. Metales preciosos. Activos que históricamente han mantenido su valor durante periodos de inflación. Tercero, reduce la deuda de consumo pero considera la deuda productiva. Si tienes deuda de tarjetas de crédito al 20% de interés, págala inmediatamente. Pero si tienes una hipoteca a tasa fija al 3%, no te apresures a pagarla. La inflación está trabajando a tu favor. Estás pagando con dinero que vale menos cada año. Cuarto, aumenta tus habilidades y tu capacidad de generar ingresos. En un entorno inflacionario, tu mayor activo no es tu cuenta bancaria. Es tu capacidad de ganar dinero. Invierte en educación, en habilidades, en redes profesionales. Hazte más valioso en el mercado laboral.
Esto te da poder de negociación para exigir salarios más altos que sigan el ritmo de la inflación. Quinto, entiende que el sistema está diseñado para mantenerte ignorante. La educación financiera no se enseña en las escuelas porque un ciudadano financieramente educado es más difícil de controlar. Aprende cómo funciona el dinero. Aprende cómo funcionan los impuestos. Aprende cómo funcionan las inversiones. Este conocimiento es tu mejor defensa. Sexto, diversifica geográficamente si puedes. No pongas todos tus activos en un solo país. No pongas toda tu confianza en un solo sistema político. La historia está llena de ejemplos de personas que pensaron que su país era estable hasta que no lo fue. Los judíos alemanes en 1930. Los empresarios cubanos en 1959. Los ahorradores argentinos en 2001. Todos pensaron que estaban seguros hasta que no lo estuvieron. Tener opciones, tener movilidad, tener activos en múltiples jurisdicciones, esto es un seguro contra la locura política. Y séptimo, prepárate mentalmente para un mundo diferente. El mundo en el que creciste, donde podías trabajar en una empresa durante 30 años, ahorrar diligentemente y jubilarte cómodamente, ese mundo se ha ido. El nuevo mundo requiere más vigilancia, más adaptabilidad, más sofisticación financiera. Es un mundo menos estable, pero potencialmente más lleno de oportunidades para aquellos que entienden las reglas. Las crisis crean ganadores y perdedores. Los perdedores son aquellos que confían ciegamente en las instituciones. Los ganadores son aquellos que entienden cómo funcionan realmente las instituciones y actúan en consecuencia. Pero hay una pregunta más profunda aquí. Una pregunta que va más allá de las finanzas personales. ¿Es esto sostenible? ¿Puede un sistema basado en deuda infinita, inflación perpetua y manipulación constante realmente continuar indefinidamente? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Nunca antes en la historia humana hemos tenido un sistema monetario global completamente fiduciario, donde ninguna moneda está respaldada por nada tangible. El experimento del dinero fiduciario puro comenzó en 1971, cuando Nixon cerró la ventana del oro. Eso fue hace poco más de 50 años. En términos históricos, es un parpadeo. Todos los sistemas monetarios anteriores eventualmente colapsaron. El denario romano fue devaluado hasta la irrelevancia. El papel moneda de la dinastía Yuan colapsó en hiperinflación. El sistema de Bretton Woods se desintegró bajo la presión de los déficits estadounidenses. Ningún sistema monetario en la historia ha durado más de unos pocos siglos. Y la mayoría duró mucho menos. Entonces, ¿qué hace pensar que el sistema actual es diferente? Los defensores argumentan que esta vez es diferente, porque tenemos bancos centrales sofisticados con herramientas modernas. Porque tenemos tecnología y datos que permiten una gestión monetaria más precisa. Porque hemos aprendido de los errores del pasado. Tal vez tengan razón. Tal vez la tecnología moderna realmente permite un nivel de control que antes era imposible. Tal vez los bancos centrales pueden enhebrar la aguja indefinidamente, manteniendo la inflación lo suficientemente alta para borrar la deuda, pero lo suficientemente baja para evitar el pánico. Tal vez. Pero la historia sugiere escepticismo. Porque el problema fundamental no es técnico, es político, es humano. Los sistemas monetarios no colapsan porque los banqueros centrales no entienden las matemáticas. Colapsan porque los incentivos políticos eventualmente abruman la prudencia técnica. Colapsan porque los políticos siempre eligen la solución fácil a corto plazo sobre la solución difícil a largo plazo. Colapsan porque las sociedades prefieren la ilusión cómoda a la verdad incómoda. Y esos incentivos no han cambiado. Si acaso, se han intensificado.
En una democracia moderna, ningún político puede ganar elecciones prometiendo austeridad. Ningún partido puede sobrevivir diciendo la verdad sobre el costo real de los programas sociales. Ningún líder puede decirle a una población que envejece que sus beneficios deben ser recortados. Entonces, todos mienten. Todos prometen más de lo que pueden entregar. Y todos patean la lata hacia el futuro. Este es el ciclo político que impulsa la crisis de la deuda. Y no hay forma de romper ese ciclo sin romper el sistema político mismo. Eso es lo que hace que esta situación sea tan peligrosa. No es solo una crisis económica. Es una crisis de gobernanza. Es una crisis de confianza. Es una crisis de legitimidad. Y esas crisis no se resuelven con política monetaria. Se resuelven con cambio fundamental. A veces ese cambio es pacífico. A veces no lo es. Entonces, ¿cómo termina esto? Hay varios escenarios posibles. El escenario optimista es que el gobierno logra inflar la deuda durante las próximas 2 décadas, mientras mantiene la confianza en el dólar. La economía crece lo suficiente para que la relación deuda-producto interno bruto eventualmente se estabilice. La inflación se mantiene en un nivel molesto pero manejable. La clase media se empobrece gradualmente, pero no lo suficiente como para rebelarse. El sistema continúa, disfuncional pero funcional. Este es el escenario de aterrizaje suave. Es posible, pero requiere que todo salga bien. Requiere que no haya crisis importantes. No hay guerras que requieran gasto masivo. No hay pandemias que requieran cierres. No hay colapsos financieros que requieran rescates. Requiere 2 décadas de suerte. La historia sugiere que eso es poco probable. El escenario pesimista es que algo rompe el sistema antes de que el gobierno pueda inflar la deuda. Tal vez es una crisis de confianza en el dólar que causa una venta masiva de bonos del Tesoro. Tal vez es un conflicto geopolítico que interrumpe el sistema financiero global. Tal vez es una crisis política interna que paraliza al gobierno. En este escenario, las tasas de interés se disparan. El gobierno no puede pagar sus cuentas. La Reserva Federal imprime cantidades masivas de dinero para mantener el sistema a flote. La inflación se acelera fuera de control. El dólar colapsa. El sistema financiero global entra en crisis. Este es el escenario de colapso. También es posible. Y hay precedentes históricos. Weimar, Zimbabue, Venezuela, Argentina. Todos pensaron que podían controlar la situación hasta que no pudieron. El escenario intermedio es una serie de crisis y rescates. El sistema tambalea de una crisis a otra. Cada crisis requiere más intervención gubernamental. Cada rescate requiere más impresión de dinero. Cada ciclo erosiona más la confianza. Pero el sistema nunca colapsa completamente. Solo se vuelve más disfuncional, más corrupto, más desigual. Este es el escenario de decadencia. Es quizás el más probable, porque los sistemas rara vez colapsan de una sola vez. Generalmente se pudren desde adentro durante décadas. Y durante ese proceso de putrefacción, la vida continúa. La gente se adapta. Encuentran formas de sobrevivir. Desarrollan mercados negros. Construyen redes informales. Pierden la fe en las instituciones, pero encuentran formas de seguir adelante. La sociedad se vuelve más cínica, más tribal, más dividida. Pero no colapsa, solo se degrada. Y tal vez ese es el futuro más realista. No un apocalipsis dramático, sino un empobrecimiento gradual. No una revolución, sino una resignación. No un colapso, sino una decadencia lenta hacia un nuevo equilibrio donde todos son más pobres, excepto aquellos conectados al poder. Lo que es seguro es que el statu quo no puede continuar indefinidamente. Las matemáticas no lo permiten. 38 billones de dólares de deuda creciendo más rápido que la economía. Pagos de intereses consumiendo el presupuesto. Una población que envejece
exigiendo más beneficios. Una clase media que se empobrece exigiendo alivio. Estos son vectores de fuerza que eventualmente deben resolverse. Y la resolución será dolorosa sin importar cómo ocurra. La única pregunta es, ¿quién pagará el precio? Hasta ahora, el precio ha sido pagado por los ahorradores a través de la inflación, por los jóvenes a través de salarios estancados y costos de vivienda imposibles, por la clase media a través de la erosión del poder adquisitivo. Pero eventualmente, el dolor tendrá que distribuirse más ampliamente. Los propietarios de activos tendrán que aceptar pérdidas. Los beneficiarios de programas gubernamentales tendrán que aceptar recortes. Los ricos tendrán que aceptar impuestos más altos. O todos tendrán que aceptar una moneda que vale mucho menos. No hay forma de evitar el dolor, solo hay formas de distribuirlo. Y la batalla política de las próximas décadas será sobre quién lleva la carga. Pero hay algo más profundo en juego aquí. Algo más fundamental que la economía o la política. Es una pregunta sobre la naturaleza del dinero mismo. Durante la mayor parte de la historia humana, el dinero fue algo tangible. Oro, plata, cobre, tenía valor intrínseco. No podía ser creado de la nada. No podía ser manipulado por decreto. Su escasez era una ley de la naturaleza, no una política del Banco Central. Este tipo de dinero imponía disciplina. Si un rey gastaba demasiado, se quedaba sin oro. Si un gobierno imprimía demasiado papel moneda, la gente exigía redimirlo por oro. El oro era el ancla, el límite, la realidad que no podía ser negociada. Pero en 1971 cortamos esa ancla. Decidimos que el dinero podía ser lo que decidiéramos que fuera, que podía ser creado infinitamente, que su valor era simplemente una cuestión de confianza y gestión. Esta fue una decisión revolucionaria. Liberó a los gobiernos de las restricciones del dinero mercancía. Les permitió gastar sin límite. Les permitió rescatar economías en crisis. Les permitió financiar guerras sin aumentar impuestos. En cierto sentido, fue un triunfo de la voluntad humana sobre la naturaleza. Dijimos, no estamos limitados por ¿cuánto oro hay en el suelo? Podemos crear tanto dinero como necesitemos. Y durante 50 años, eso pareció funcionar. La economía creció. El nivel de vida aumentó. Las crisis fueron manejadas. Pero ahora estamos descubriendo los límites de ese experimento. Resulta que el dinero fiduciario no elimina las restricciones, solo las pospone, solo las oculta. Las restricciones todavía existen. Simplemente se manifiestan como inflación en lugar de escasez de oro. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental. ¿Qué es el dinero? ¿Es simplemente un medio de intercambio que puede ser manipulado para lograr objetivos políticos? ¿O es algo más fundamental? ¿Una medida de valor que debe ser estable para que la sociedad funcione? Durante los últimos 50 años, hemos operado bajo la primera definición. El dinero es una herramienta, un instrumento de política, algo que puede ser ajustado, manipulado, inflado según sea necesario. Pero cada vez más personas están cuestionando esa definición. Están diciendo, no, el dinero debe ser algo más. Debe ser una reserva de valor confiable. Debe estar fuera del control de los políticos. Debe ser escaso por diseño, no por política. Este es el argumento detrás de Bitcoin y otras criptomonedas. Es un rechazo del dinero fiduciario. Un regreso a la idea de que el dinero debe tener propiedades fijas que no pueden ser alteradas por conveniencia política. Es una declaración de que la escasez importa, que la confianza no puede ser infinita, que eventualmente la realidad importa. Y tal vez esa es la lección más importante de toda esta historia. Puedes posponer la realidad. Puedes ocultarla. Puedes manipular los números y cambiar las definiciones.
pero no puedes eliminarla. La realidad es que 38 billones de dólares de deuda representan promesas que no pueden ser cumplidas en términos reales. Representan consumo futuro que ya ha sido gastado. Representan riqueza que ha sido transferida del futuro al presente. Y en algún momento el futuro llega. En algún momento las promesas vencen. En algún momento la cuenta debe ser pagada. El gobierno de Estados Unidos está apostando a que puede pagar esa cuenta con dinero devaluado. Que puede hacer desaparecer 38 billones de dólares a través de la inflación sin que nadie se dé cuenta o sin que a nadie le importe lo suficiente como para detenerlo. Tal vez tengan razón. Tal vez la mayoría de la gente nunca entenderá lo que está sucediendo. Tal vez continuarán confiando en el sistema incluso mientras los empobrece. Tal vez la inercia y la ignorancia son suficientes para mantener el juego en marcha durante otra generación. Pero tal vez no. Tal vez estamos llegando a un punto de inflexión. Un momento donde suficientes personas entienden el juego y deciden dejar de jugar. Un momento donde la confianza se rompe y no puede ser restaurada. Un momento donde el sistema debe ser reinventado porque el viejo sistema ya no funciona. No sabemos cuándo llegará ese momento. Podría ser en 5 años. Podría ser en 20. Podría ser en 50. Pero la historia sugiere que llegará. Porque todos los sistemas monetarios basados en deuda infinita y dinero fiduciario eventualmente llegan a su límite. Eventualmente la matemática vence a la política. Eventualmente la realidad vence a la narrativa. Y cuando eso sucede, el cambio no es gradual, es repentino, es disruptivo, es transformador. Entonces, ¿qué deberías hacer con esta información? Primero, entiende que no eres impotente. Tienes opciones. Puedes educarte. Puedes proteger tu riqueza. Puedes prepararte para diferentes escenarios. No tienes que ser víctima de fuerzas que no entiendes. Segundo, entiende que el conocimiento es poder. El sistema funciona porque la mayoría de la gente no entiende cómo funciona. Cuantas más personas entiendan la mecánica de la represión financiera, más difícil será para el gobierno ejecutarla. La transparencia es el enemigo de la manipulación. Tercero, entiende que tus decisiones importan. Cada vez que eliges ahorrar en activos reales en lugar de efectivo, estás votando contra la inflación. Cada vez que exiges salarios más altos, estás resistiendo la transferencia de riqueza. Cada vez que inviertes en tu educación financiera, estás construyendo tu defensa. Las acciones individuales pueden parecer pequeñas, pero colectivamente dan forma al sistema. Y, cuarto, entiende que esto es más grande que el dinero. Es sobre el poder. Es sobre quién decide cómo funciona la sociedad. Es sobre si vivimos en un sistema donde las reglas son claras y estables, o en un sistema donde las reglas cambian constantemente para beneficiar a aquellos en el poder. Es sobre si el futuro será más libre o menos libre, más próspero o menos próspero, más justo o menos justo. La eliminación silenciosa de 38 billones de dólares de deuda no es solo una operación financiera técnica. Es un evento histórico. Es una de las mayores transferencias de riqueza jamás ejecutadas. Y está sucediendo ahora mismo, mientras lees esto, mientras trabajas, mientras ahorras, mientras planeas tu futuro. Está sucediendo en las reuniones de la Reserva Federal, en las subastas de bonos del Tesoro, en los cálculos del índice de precios al consumidor, en las regulaciones bancarias que nadie lee. Está sucediendo en 1000 lugares pequeños, que nunca aparecen en las noticias. Y cuando termine, cuando mires hacia atrás en 20 años, verás que el mundo cambió, que el dinero que ahorraste vale la mitad, que las promesas que te hicieron fueron rotas,
que las reglas que pensabas que eran fijas fueron reescritas. Y te preguntarás cómo sucedió. ¿Cómo permitiste que sucediera? La respuesta es simple. Sucedió porque fue diseñado para ser invisible. Fue diseñado para ser demasiado complejo para entender. Fue diseñado para ser demasiado lento para sentir. Fue diseñado para ser negado por aquellos en el poder, ignorado por aquellos sin poder. Fue diseñado para ser exactamente lo que es: una eliminación silenciosa. Pero ahora lo sabes. Ahora entiendes el mecanismo. Ahora puedes ver la máquina funcionando. Y ese conocimiento te da una opción. Puedes ser un participante pasivo en tu propio empobrecimiento. O puedes ser un actor activo en tu propia protección. Puedes confiar en las instituciones que te han mentido. O puedes confiar en tu propio juicio y preparación. Puedes esperar que el sistema se arregle solo. O puedes aceptar que el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado y actuar en consecuencia. La deuda de 38 billones de dólares no va a desaparecer porque el gobierno encuentre 38 billones de dólares debajo de un cojín. Va a desaparecer porque el valor del dólar va a ser erosionado hasta que 38 billones se sienta como 10 billones. Y luego como 5 billones. Y eventualmente como nada. Esa es la única salida. Esa es la única solución política y matemáticamente posible. Y está sucediendo ahora. No en el futuro. Ahora. Cada mes que la inflación supera las tasas de interés, la deuda se reduce en términos reales. Cada año que el gobierno gasta más de lo que recauda, imprime la diferencia. Cada década que este proceso continúa, la transferencia de riqueza se completa un poco más. Este es el plan. Esta es la realidad. Y ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque el tiempo para actuar no es cuando el sistema colapsa. Es ahora, cuando todavía tienes opciones. Es ahora, cuando todavía puedes moverte. Es ahora, cuando todavía puedes protegerte. El reloj está corriendo. La deuda está creciendo. La impresora está funcionando. Y en algún lugar, en una oficina del Tesoro o en una sala de juntas de la Reserva Federal, alguien está calculando exactamente cuánto de tu riqueza pueden tomar antes de que te des cuenta. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? La historia nos enseña que los momentos de transición monetaria son también momentos de oportunidad. Cuando el sistema cambia, cuando las reglas se reescriben, cuando el valor se redistribuye, algunos pierden todo y otros construyen fortunas. La diferencia no es suerte, es comprensión, es preparación, es la capacidad de ver lo que viene antes de que llegue. En los años 20 en Alemania, mientras la clase media veía evaporarse sus ahorros en la hiperinflación, un pequeño grupo de empresarios e inversionistas que entendieron lo que estaba sucediendo, compraron activos reales a precios de liquidación. Fábricas, edificios, tierras. Cuando la moneda colapsó, estos activos mantuvieron su valor. Cuando se introdujo el nuevo marco, estos inversionistas emergieron más ricos que nunca. No porque fueran afortunados, sino porque entendieron la naturaleza del dinero. En los años 70 en Estados Unidos, cuando Nixon cerró la ventana del oro y la inflación se disparó, aquellos que mantuvieron efectivo y bonos perdieron enormemente. Pero aquellos que compraron oro, bienes raíces y acciones de empresas con poder de fijación de precios, no solo preservaron su riqueza, sino que la multiplicaron. En los años 90 en Rusia, cuando el sistema soviético colapsó y la economía se privatizó caóticamente, una pequeña élite que entendió la transición adquirió activos estatales por centavos de dólar. Se convirtieron en los oligarcas. No porque fueran más inteligentes o trabajaran más duro, sino porque entendieron el momento histórico y actuaron decisivamente. Hoy estamos en otro momento de transición.
No es tan dramático como la hiperinflación de Weimar. No es tan visible como el colapso soviético. Pero es igualmente significativo. Es la transición de un sistema donde el dinero tenía valor estable a un sistema donde el dinero es una herramienta de política que se devalúa constantemente. Es la transición de un sistema donde ahorrar era una estrategia viable a un sistema donde ahorrar es una garantía de empobrecimiento. Es la transición de un sistema donde el gobierno estaba limitado por restricciones fiscales a un sistema donde el gobierno puede gastar sin límite siempre que controle el Banco Central. Y como en todas las transiciones, habrá ganadores y perdedores. Los perdedores serán aquellos que no entiendan lo que está sucediendo. Aquellos que confíen ciegamente en las instituciones. Aquellos que mantengan su riqueza en la forma que el gobierno puede devaluar más fácilmente. Aquellos que crean que las reglas de ayer todavía se aplican hoy. Los ganadores serán aquellos que entiendan la nueva realidad. Aquellos que posean activos que no pueden ser impresos. Aquellos que tengan habilidades que generen ingresos en cualquier entorno. Aquellos que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse cuando las condiciones cambien. La pregunta no es si habrá una transferencia de riqueza. La pregunta es de qué lado de esa transferencia estarás. Pero hay una dimensión moral en todo esto que no puede ser ignorada. Lo que está sucediendo no es solo ineficiencia económica. Es una violación del contrato social. Cuando trabajas y ahorras, estás posponiendo el consumo presente por seguridad futura. Estás confiando en que el dinero que guardas hoy tendrá valor mañana. Estás confiando en que las reglas del juego no cambiarán en tu contra. La inflación deliberada rompe ese contrato. Te dice que tu sacrificio no importa, que tu prudencia será castigada, que las promesas hechas serán rotas. Esto no es solo economía, es una traición. Y las traiciones tienen consecuencias. Cuando las personas pierden la fe en las instituciones, no solo cambian su comportamiento económico, cambian su comportamiento político y social. Se vuelven cínicas, se vuelven tribales, buscan chivos expiatorios, apoyan a líderes autoritarios que prometen restaurar el orden. La historia del siglo XX está llena de ejemplos de lo que sucede cuando las sociedades pierden la fe en su dinero. La hiperinflación de Weimar preparó el terreno para Hitler. La crisis económica argentina alimentó décadas de inestabilidad política. El colapso del rublo contribuyó al ascenso de Putin. La conexión no es directa ni inevitable, pero el patrón es claro. Cuando el dinero colapsa, la democracia se tambalea. Estados Unidos todavía no está en ese punto. La inflación es alta, pero no es hiperinflación. El sistema es disfuncional, pero no ha colapsado. La confianza está erosionada, pero no destruida. Pero la trayectoria es preocupante. Cada año que el gobierno continúa gastando billones más de lo que recauda, cada año que la Reserva Federal mantiene tasas artificialmente bajas, cada año que la brecha entre la inflación oficial y la inflación real se amplía, la confianza se erosiona un poco más. Y la confianza, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar. No puedes restaurar la confianza con palabras. Solo puedes restaurarla con acciones. Y las acciones requeridas, austeridad fiscal, tasas de interés reales positivas, honestidad sobre el costo de los programas gubernamentales, son políticamente imposibles en el entorno actual. Entonces estamos atrapados en una trampa. El sistema requiere confianza para funcionar, pero las acciones necesarias para mantener la confianza son políticamente inviables. Entonces el sistema continúa erosionando la confianza mientras pretende que todo está bien. Y ese es un juego que no puede continuar indefinidamente. Eventualmente algo tiene que ceder.
Hay quienes argumentan que estoy siendo demasiado pesimista, que la economía estadounidense es resiliente, que el dólar es demasiado importante para fallar, que el sistema ha sobrevivido crisis antes y sobrevivirá esta. Y tienen razón en que el sistema es notablemente resistente. Ha sobrevivido la Gran Depresión. Ha sobrevivido la estanflación de los 70. Ha sobrevivido la crisis financiera de 2008. Cada vez los expertos predijeron el colapso. Y cada vez el sistema se adaptó y continuó. Entonces, ¿por qué esta vez debería ser diferente? Porque la escala es diferente. La deuda nunca ha sido tan grande en relación con la economía. Los compromisos demográficos nunca han sido tan severos. La dependencia de la impresión de dinero nunca ha sido tan extrema. Y lo más importante, las alternativas al dólar nunca han sido tan viables. Durante la mayor parte del siglo XX, si perdías fe en el dólar, tus opciones eran limitadas. Podías comprar oro, pero el oro es difícil de almacenar y transportar. Podías comprar monedas extranjeras, pero todas tenían sus propios problemas. No había verdadera alternativa al sistema monetario estatal. Pero hoy, por primera vez en la historia, existe una alternativa digital, descentralizada y global. Existe Bitcoin. Existen criptomonedas. Existen sistemas de pago que no requieren bancos ni gobiernos. Esto cambia fundamentalmente la dinámica, porque significa que la salida es posible. Significa que las personas pueden optar por no participar en el sistema de represión financiera. Y eso le da al ciudadano común un poder que nunca antes había tenido. Pero ese poder viene con responsabilidad. Porque optar por salir del sistema también significa optar por salir de sus protecciones. Significa asumir el riesgo de tus propias decisiones. Significa que no hay rescates, no hay seguros de depósitos, no hay red de seguridad. Esto es aterrador para muchas personas. Hemos sido condicionados durante generaciones a confiar en las instituciones, a creer que el gobierno nos protegerá, que los bancos son seguros, que el sistema cuidará de nosotros. Optar por salir requiere un cambio mental fundamental. Requiere aceptar que la seguridad es una ilusión, que la verdadera seguridad viene de la comprensión, la preparación y la autosuficiencia. No todos están listos para ese cambio. Y eso está bien. No todos necesitan ser pioneros. Pero aquellos que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de su propio futuro financiero tendrán ventajas enormes en el mundo que viene. Porque el mundo que viene recompensará la autosuficiencia, recompensará el conocimiento, recompensará la flexibilidad y castigará la dependencia, castigará la ignorancia, castigará la rigidez. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que 38 billones de dólares de deuda no van a ser pagados en términos reales. Van a ser inflados, van a ser licuados, van a desaparecer a través de la erosión del valor del dólar. Este no es un secreto, no es una conspiración. Es la única solución matemática y políticamente viable. Y está sucediendo ahora. La única pregunta es si entiendes lo que está sucediendo y si estás preparado para protegerte. Si mantienes tu riqueza en efectivo y bonos, serás el que pague la deuda. Si posees activos reales, estarás protegido. Si aumentas tus habilidades y tu capacidad de generar ingresos, estarás posicionado para prosperar. Si te educas sobre cómo funciona el dinero, tendrás el conocimiento para navegar lo que viene. No es demasiado tarde. Todavía hay tiempo. Pero el tiempo se está agotando. Porque cada mes que pasa, la transferencia de riqueza continúa. Cada año que pasa, la deuda crece. Cada década que pasa, el sistema se vuelve más insostenible. Y eventualmente, algo va a cambiar. Dramáticamente. Cuando mires hacia atrás en este momento dentro de 20 años, una de dos cosas será cierta.
O lamentarás no haber actuado cuando tuviste la oportunidad. O estarás agradecido de haber entendido lo que estaba sucediendo y haber tomado medidas para protegerte. La diferencia entre esos dos futuros se determina por las decisiones que tomes hoy. Por si eliges educarte o permanecer ignorante. Por si eliges actuar o permanecer pasivo. Por si eliges confiar en las instituciones que te han mentido o confiar en tu propio juicio. Esta no es una decisión fácil. Requiere coraje. Requiere esfuerzo. Requiere salir de tu zona de confort. Pero la alternativa es peor. La alternativa es ser un espectador pasivo de tu propio empobrecimiento. Es despertar un día y darte cuenta de que el mundo cambió y tú no estabas preparado. Es ver cómo tu vida de trabajo se evapora porque confiaste en las personas equivocadas. Esa es la alternativa. Y francamente, no es aceptable. Entonces, aquí está mi desafío para ti. No me creas solo porque lo digo. Investiga por ti mismo. Mira los datos de la deuda, mira los datos de inflación, mira las políticas de la Reserva Federal, mira la historia de otros países que han estado en esta situación. Lee, aprende, cuestiona. Forma tus propias conclusiones. Pero no ignores el problema. No asumas que alguien más lo resolverá. No confíes ciegamente en que el sistema te protegerá. Porque no lo hará. El sistema está diseñado para protegerse a sí mismo, no para protegerte a ti. Y cuanto antes aceptes esa realidad, antes podrás comenzar a tomar medidas para protegerte. Este es el momento. Esta es la crisis. Esta es la gran transferencia de riqueza de nuestra generación. Y está sucediendo, ahora. Mientras vivimos nuestras vidas diarias, mientras vamos al trabajo, mientras pagamos nuestras cuentas, mientras planeamos nuestro futuro. Está sucediendo en silencio. Está sucediendo sistemáticamente. Está sucediendo por diseño. 38 billones de dólares están siendo eliminados. La pregunta es, ¿quién pagará el precio? La respuesta depende de ti. La magnitud de lo que estamos presenciando es difícil de capturar en palabras. No estamos hablando de un ajuste técnico en la política monetaria. No estamos hablando de un ciclo económico normal. Estamos hablando de un rediseño fundamental de cómo funciona el dinero y quién controla la riqueza. Es un evento que ocurre una vez cada pocas generaciones. Y la mayoría de las personas que lo viven no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Piensa en tus abuelos o bisabuelos que vivieron la Gran Depresión. Muchos de ellos nunca se recuperaron financieramente. Perdieron sus ahorros. Perdieron sus casas. Perdieron sus negocios. Y pasaron el resto de sus vidas con una mentalidad de escasez, aterrorizados de volver a perder todo. Esa experiencia los marcó permanentemente. Pero algunos de sus contemporáneos emergieron de la depresión más ricos que antes. Compraron cuando todos vendían. Invirtieron cuando todos tenían miedo. Entendieron que las crisis crean oportunidades para aquellos que están preparados. La diferencia no fue suerte, fue comprensión y coraje. Hoy enfrentamos una situación similar, pero con características diferentes. No es una deflación como en los años 30. Es una inflación como en los años 70, pero con una deuda mucho mayor. No es un colapso repentino. Es una erosión gradual. Pero el resultado final es el mismo. Una redistribución masiva de riqueza. Y como siempre, algunos terminarán en el lado ganador y otros en el lado perdedor. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser alguien que mira hacia atrás, con arrepentimiento, diciendo, ¿debería haberlo visto venir? ¿O quieres ser alguien que mira hacia atrás con satisfacción, diciendo, vi lo que estaba sucediendo y actué? Esa elección está frente a ti ahora. No el año que viene. No cuando la situación se vuelva obvia para todos. Ahora.
Porque para cuando sea obvio para todos, las oportunidades de protección ya habrán desaparecido. Los precios de los activos reales ya habrán subido. Las opciones ya se habrán reducido. El momento de actuar es siempre antes de que la multitud se dé cuenta. Hay una razón por la cual las personas más ricas del mundo están comprando tierras agrícolas, obras de arte, metales preciosos y activos tangibles a un ritmo récord. No es porque tengan información privilegiada sobre un evento específico. Es porque entienden la dirección del sistema. Entienden que cuando tienes 38 billones de dólares de deuda y ninguna forma política de pagarla, la única salida es la devaluación monetaria. Y cuando la moneda se devalúa, los activos tangibles mantienen su valor mientras que el papel moneda lo pierde. El contrato implícito entre el ciudadano y el Estado se ha roto. Durante generaciones el acuerdo era simple. Trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra tu dinero y el gobierno mantendrá la estabilidad monetaria. El gobierno protegerá el valor de tu moneda. El gobierno será un administrador responsable de las finanzas públicas. Ese contrato ya no existe. Ha sido reemplazado por un nuevo contrato no escrito. El gobierno gastará lo que sea necesario para mantener el sistema funcionando, y tú pagarás por ello a través de la inflación. No votarás por ello. No será anunciado. Simplemente sucederá. Y si no te gusta, tus opciones son limitadas porque el sistema está diseñado para que sea difícil escapar. Pero no imposible. Nunca imposible. Siempre hay opciones para aquellos que las buscan. Siempre hay estrategias para aquellos dispuestos a aprender. Siempre hay salidas para aquellos con el coraje de tomarlas. Y aquí está la verdad final que necesitas entender. Este no es un problema que el gobierno vaya a resolver por ti. No es un problema que tu empleador vaya a resolver por ti. No es un problema que tu banco vaya a resolver por ti. Es un problema que solo tú puedes resolver para ti mismo. Nadie va a tocar tu puerta y decirte, oye, tu dinero está siendo devaluado, deberías hacer algo al respecto. Nadie va a enviarte un correo electrónico diciendo, el sistema está transfiriendo tu riqueza, aquí está cómo protegerte. Esa información no vendrá a ti. Tienes que buscarla. Tienes que eduarte. Tienes que actuar. Y tienes que hacerlo ahora, mientras todavía tienes tiempo. Porque el tiempo es el recurso más valioso en este momento. Más valioso que el dinero. Más valioso que los activos. Porque con tiempo puedes adquirir conocimiento. Con conocimiento puedes tomar decisiones inteligentes. Con decisiones inteligentes puedes proteger y construir riqueza. Pero sin tiempo estás atrapado. Sin tiempo solo puedes reaccionar. Y reaccionar siempre es más costoso que prepararse. Entonces, aquí está tu llamado a la acción. No el llamado a suscribirte a un canal o dar me gusta a un video, sino el llamado real. El llamado que importa. Dedica las próximas semanas a educarte sobre dinero. Lee sobre historia monetaria. Lee sobre inflación. Lee sobre cómo los gobiernos han manejado crisis de deuda en el pasado. Aprende sobre diferentes clases de activos y cómo se comportan en entornos inflacionarios. Aprende sobre diversificación geográfica. Aprende sobre criptomonedas y activos digitales. Aprende sobre metales preciosos. Aprende sobre bienes raíces. No tienes que convertirte en un experto. Solo tienes que saber lo suficiente para tomar decisiones informadas. Y luego, actúa. Toma medidas concretas para proteger tu riqueza. Mueve algo de tu dinero fuera del efectivo. Compra algunos activos reales. Diversifica. Construye un colchón de seguridad. Aumenta tus habilidades para que puedas ganar más. Reduce tu deuda de consumo para que seas menos vulnerable. Construye opcionalidad para que si las cosas empeoran, tengas alternativas. Estas no son acciones dramáticas. No requieren que renuncies a tu trabajo
y te mudes a una cabaña en el bosque. Solo requieren que seas intencional, que seas proactivo, que tomes el control de tu futuro financiero en lugar de dejarlo en manos de instituciones que no tienen tu mejor interés en mente. Y finalmente, comparte este conocimiento. Habla con tu familia. Habla con tus amigos. Habla con tus colegas. No de una manera alarmista o conspirativa, sino de una manera reflexiva y educativa. Porque cuantas más personas entiendan lo que está sucediendo, más difícil será para el sistema continuar operando en las sombras. La transparencia es el enemigo de la manipulación. El conocimiento es el enemigo de la explotación. Y la acción colectiva es el Myunabacheva, enemigo de la transferencia de riqueza silenciosa. Si suficientes personas entienden el juego cambia. Si suficientes personas demandan honestidad monetaria, los políticos tendrán que responder. Si suficientes personas optan por salir del sistema de represión financiera, el sistema tendrá que adaptarse. El cambio es posible, pero solo si suficientes personas despiertan. Solo si suficientes personas actúan. Solo si suficientes personas deciden que no van a ser víctimas pasivas de su propio empobrecimiento. La eliminación de 38 billones de dólares de deuda está en marcha. Es silenciosa. Es sistemática. Es efectiva. Pero no tiene que ser tu historia. No tienes que ser el que paga el precio. Puedes ser el que se protege. Puedes ser el que prospera. Puedes ser el que mira hacia atrás en este momento y dice: vi lo que estaba sucediendo, entendí las fuerzas en juego y tomé las decisiones correctas. Esa es la historia que quiero que puedas contar. Esa es la razón por la cual este contenido existe. No para asustarte, sino para empoderarte. No para crear pánico, sino para crear comprensión. No para predecir el apocalipsis, sino para prepararte para la realidad. La realidad es que el dinero está cambiando. El poder está cambiando. La riqueza está siendo redistribuida. Y tú puedes estar en el lado correcto de ese cambio si entiendes lo que está sucediendo y actúas en consecuencia. El reloj está corriendo. La deuda está creciendo. La impresora está funcionando. Y tu futuro financiero está siendo determinado por las decisiones que tomes hoy. No mañana. No el próximo mes. Hoy. Así que decide. Decide ser alguien que entiende. Alguien que actúa. Alguien que se protege. Alguien que prospera. Porque al final del día, nadie más va a hacer esto por ti. Solo tú puedes proteger tu futuro. Solo tú puedes tomar las decisiones que importan. Solo tú puedes escribir tu propia historia financiera. Y esa historia comienza ahora.